El aire de Bogotá, a 2600 metros más cerca de las estrellas, siempre le había parecido a Isabela una metáfora de su propia vida. Enrarecido, exigente, pero increíblemente claro. A sus 38 años, como arquitecta, había aprendido a amar la precisión del hormigón, la honestidad del acero y la silenciosa promesa del cristal. Su apartamento, un santuario minimalista en el corazón del barrio de Rosales, era un testamento de su éxito, un espacio donde cada línea y cada vacío tenían un propósito. Sin embargo, en el silencio que dejaba el eco de sus pasos sobre el suelo de madera de granadillo, a veces sentía el peso de un vacío que ningún diseño podía llenar. Fue en una de esas tardes de martes, mientras la llovizna bogotana dibujaba jeroglíficos efímeros en los ventanales de su estudio, cuando su teléfono vibró con una melodía que ya asociaba con una sutil ansiedad. En la pantalla brillaba el nombre: Mamá. Isabela suspiró, dejando a un lado el lápiz de grafito. Se preparó mentalmente, como un soldado se ajusta el casco antes de la batalla. ¿Aló, mamá? Isabelita, mi amor, ¿cómo estás, mi reina? La voz de Carmen era un torrente de miel, un dulzor tan deliberado que casi empalagaba. Era el tono que usaba cuando el preludio era más importante que la sinfonía. Bien, mamá, ocupada. Terminando los planos para el proyecto de Villa de Leyva. ¿Y ustedes? ¿Todo en orden? Ay, mi vida, siempre tan trabajadora, mi arquitecta estrella. Hubo una pausa calculada. Precisamente por eso te llamo, mi amor. Tu papá y yo queríamos que vinieras este fin de semana a la finca. Hace tanto que no nos reunimos todos, como la familia que somos. Voy a preparar tu sancocho trifásico, ese que te enloquece. Será algo especial. Isabela cerró los ojos. La finca. El olor a café recién molido y a tierra húmeda. El crujido de las viejas tablas de madera bajo sus pies. Recuerdos que eran a la vez un bálsamo y una herida. Durante más de una década, ese algo especial había sido el eufemismo para una nueva crisis financiera, una matrícula universitaria de Mateo que había que pagar, un capricho costoso de Lucía o una inversión desastrosa de su padre que ella debía rescatar. No sé, mamá. Tengo una entrega el lunes. Es muy importante. Ay, por favor, Isabela. El tono meloso se agrietó, revelando la impaciencia que bullía debajo. Siempre es el trabajo. ¿Qué es más importante que tu familia? ¿Unos cuantos ladrillos y cemento? Mateo y Lucía ya confirmaron. Solo faltas tú. Hazlo por tu pobre viejo, que te extraña tanto. La mención de su padre fue el golpe de gracia. Ricardo Vargas, un hombre cuya voluntad se había disuelto en la de su esposa hacía décadas, era su debilidad. En su silencio, Isabela a menudo proyectaba una solidaridad que probablemente nunca existió. Está bien, mamá, cedió, el cansancio tiñendo su voz. Saldré el viernes después del mediodía. Maravilloso, mi reina. Sabía que podía contar contigo. El dulzor regresó, ahora con el brillo del triunfo. Te esperamos con los brazos abiertos. Colgó y se quedó mirando la lluvia. Una parte de ella, la arquitecta lógica y pragmática, le gritaba que era una trampa. Pero otra, la hija que aún se aferraba a los cimientos de un amor idealizado, susurraba que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Con esa frágil esperanza, comenzó a reorganizar su agenda, posponiendo reuniones cruciales y delegando tareas urgentes. Todo por la promesa de un sancocho y una reunión familiar que, en el fondo de su alma, temía que la dejaría más hambrienta que nunca. El viaje de Bogotá a la finca en el corazón del eje cafetero era una transición no solo de paisajes, sino de realidades. Dejaba atrás el asfalto gris y el ritmo frenético de la capital para sumergirse en un mar de verdes ondulantes, un paisaje tan exuberante y vivo que casi dolía mirarlo. La finca, el recuerdo,
con su casona de corredores amplios, tejas de barro y paredes de bahareque, había sido el orgullo de la familia por generaciones. Un orgullo que Isabela, y solo Isabela, había impedido que se convirtiera en una estadística más en los registros de un banco. Al aparcar su coche junto a la desvencijada camioneta de su padre, el aire la golpeó con una mezcla familiar. El aroma dulzón de las guayabas maduras, el perfume terroso de los cafetales después de la lluvia y el humo de leña que se escapaba de la cocina. Carmen la recibió en el umbral, sus brazos abiertos en un gesto tan teatral como la sonrisa, que no le llegaba a los ojos. «Mi niña, llegaste. Estás más flaca. La capital te está consumiendo». Isabela aceptó el abrazo, sintiendo la tensión en los hombros de su madre. Adentro, el escenario estaba montado. Su padre, Ricardo, estaba sentado en su mecedora de siempre, con un vaso de aguardiente en la mano, y le ofreció una sonrisa cansada, que fue su único saludo. Lucía, su hermana menor, de 26 años, estaba absorta en su teléfono, probablemente curando su imagen de influencer de estilo de vida para sus escasos seguidores. Apenas levantó la vista. «Hola, Isa. Lindo blazer. ¿Es nuevo?» Mateo, el hermano de 32, el eterno emprendedor de ideas grandiosas y resultados catastróficos, se levantó del sofá y le dio un abrazo de oso. «Hermanita, la salvadora, qué bueno que viniste. Haces falta para poner orden en este gallinero». La cena fue una coreografía de normalidad forzada. Carmen servía porciones generosas del sancocho, un caldo espeso y fragante que en otros tiempos le habría sabido ahogar. Ahora, cada cucharada se sentía pesada, cargada de una expectación ominosa. Hablaron de trivialidades, el clima, una prima lejana que se había casado, la última telenovela de moda. Isabela participó lo justo, observando las dinámicas, las miradas que se cruzaban por encima de su cabeza, la forma en que su padre rehuía su vista. Fue Mateo, por supuesto, quien rompió el precario equilibrio. Dejó su cuchara con un ruido seco, se recostó en su silla con una confianza que no se había ganado y miró a sus padres. «Bueno, ¿se lo decimos ya o esperamos al postre?» Carmen se secó los labios con una servilleta de tela, asumiendo su papel de directora de escena. «Tu hermano tiene razón. Isabela, mi amor, hay algo importante que tu padre y yo hemos decidido y queremos que lo sepas por nosotros, para que no haya malentendidos después». El corazón de Isabela comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado. Dejó su propia cuchara en el plato. El sancocho, de repente, era imposible de tragar. «¿Qué cosa?» Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Su madre respiró hondo, una actuación de solemnidad. «Tu padre y yo hemos actualizado el testamento. Después de mucho pensarlo, hemos decidido que la finca, la casa de Cartagena, todo será para Mateo y Lucía». Las palabras cayeron en el silencio de la noche campesina, tan afiladas y frías como un cuchillo de carnicero. El zumbido de los insectos afuera pareció intensificarse, llenando el vacío que la declaración de su madre había creado. Isabela giró la cabeza lentamente hacia su padre, buscando, suplicando con la mirada una negación, una aclaración, una señal de que todo era una broma cruel. Ricardo Vargas bajó la vista hacia su vaso medio vacío, estudiando el aguardiente como si contuviera los secretos del universo. No dijo nada. Su silencio fue la más atronadora de las confirmaciones. Un frío glacial se extendió por el pecho de Isabela, apagando cualquier rescoldo de esperanza que hubiera traído consigo. «¿Por qué?», logró preguntar, la palabra rasgándole la garganta. Mateo se encogió de hombros, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. «Pues porque tú no lo necesitas. ¿O sí? Tienes tu empresa, tu apartamento de lujo en Bogotá, tu vida resuelta. Mamá y papá piensan que Lucía y yo necesitamos un empujón, una base sólida». «¿Una base sólida?».
Isabela soltó una risa corta y sin alegría. ¿A qué te refieres con base sólida? Lucía, tienes 26 años y tu trabajo más largo ha durado 4 meses. Mateo, has emprendido 7 negocios diferentes en los últimos 10 años, todos financiados por mí, y todos han fracasado. ¿Cuántas veces te he sacado de deudas? ¿3? ¿4? La cara de Lucía se contrajo en una mueca de ofensa. Ay, por favor, no seas tan dramática. Y no es mi culpa que el mercado laboral sea un asco. Además, estoy construyendo mi marca personal. Eso lleva tiempo. ¿Marca personal? Replicó Isabela, su voz subiendo de volumen. Tu marca consiste en hacerte fotos en cafés caros que yo pago y con ropa que yo te compro. Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. La vajilla tembló. Isabela, ya basta. No viniste aquí a humillar a tus hermanos. Esta decisión está tomada. No es porque no te queramos, es porque los queremos a todos y tenemos que ser justos con los que más lo necesitan. ¿Justos? La palabra salió de sus labios con un veneno que no sabía que poseía. Hablemos de justicia, mamá. ¿Quién pagó las 2 últimas cuotas de la hipoteca de esta finca para que el banco no se la quedara? ¿Quién pagó la remodelación completa de la casa de Cartagena, esos 40 millones de pesos que supuestamente eran para preservar el patrimonio familiar? ¿Quién ha pagado los servicios públicos de esta casa durante los últimos 8 años porque a papá no le alcanzaba? Un silencio denso y culpable llenó el comedor. Mateo se revolvió incómodo. Lucía la miraba con un resentimiento puro. Nadie te obligó a hacer nada de eso, Isabela, dijo Lucía con desdén, limándose una uña con indiferencia fingida. Siempre te ha gustado jugar a la heroína, a la mártir. Si tanto te dolía, lo hubieras dicho. Esa frase, tan simple y tan cruel, fue la que finalmente rompió algo dentro de Isabela. La fina membrana de deber filial que la había mantenido atada a ellos durante tantos años se desgarró sin remedio. Se puso de pie tan abruptamente que su silla chirrió contra el suelo de baldosas. Los miró a todos, uno por uno. A su madre, la maestra titiritera. A su padre, el cómplice silencioso. A su hermano, el parásito encantador. Y a su hermana, la princesa egoísta. Ya no sentía dolor. Ni siquiera sentía rabia. Solo un vacío inmenso y una claridad deslumbrante y terrible. Nunca la habían visto como una hija. La habían visto como una inversión. Un recurso. Un cajero automático con latido. Y ahora que el activo principal, la herencia, había sido reasignado, su función en el ecosistema familiar se había vuelto obsoleta. Tienen razón, dijo, su voz extrañamente calmada, casi gélida. Nadie me obligó. Lo hice porque creía que esto era una familia. Creía que nos apoyábamos los unos a los otros. Hizo una pausa, y una sonrisa desprovista de cualquier calidez se dibujó en su rostro. ¡Qué estúpida fui! Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, gritó Carmen poniéndose de pie, su rostro enrojecido por la furia. No hemos terminado de hablar. No puedes darnos la espalda así. Isabela se detuvo en el umbral, pero no se giró. Oh, sí, mamá. Hemos terminado. Su voz era baja, pero cortante. Yo he terminado. Con ustedes, con esta farsa, con todo. Disfruten de su base sólida. A partir de ahora, tendrán que construirla ustedes mismos. Si cruzas esa puerta, Isabela, no te molestes en volver, amenazó Carmen, su voz temblando de rabia y quizás por primera vez de un atisbo de pánico. Isabela no respondió. Abrió la puerta y salió a la noche fría, dejando atrás el olor a sancocho, el peso de las expectativas no cumplidas y los rostros de las personas que había pasado toda una vida intentando, inútilmente, que la amaran. Mientras su coche se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo bajo la luz de la luna,
no sintió tristeza. Sintió el vértigo aterrador y estimulante de la libertad. El viaje de regreso a Bogotá fue un borrón de luces de carretera y pensamientos febriles. Cada kilómetro que la alejaba de la finca era un paso hacia una nueva y desconocida soberanía. La rabia inicial había dado paso a una especie de calma gélida, la claridad que sigue a la demolición de una estructura defectuosa. Ya no había nada que apuntalar, nada que salvar. Solo quedaban los escombros y el terreno despejado para construir algo nuevo. Al llegar a su apartamento antes del amanecer, el silencio la recibió no como una ausencia, sino como una presencia tranquilizadora. Dejó las llaves sobre la consola de la entrada, se sirvió una copa de vino tinto, un capricho costoso que ahora se sentía enteramente merecido, y se sentó frente a su computador. La luz de la pantalla iluminaba su rostro resuelto. Abrió la aplicación de su banco y, con la precisión metódica de un cirujano, comenzó la amputación. Primero, el pago automático de la hipoteca de la finca, 3.800.000 pesos mensuales. Clic. Cancelado. Luego, la factura consolidada de los servicios públicos de El Recuerdo. Agua, luz, internet. Unos 700.000 pesos que variaban cada mes. Clic. Cancelado. La tarjeta de crédito adicional a nombre de su madre, que usaba para sus gastos imprevistos, que casualmente siempre incluían visitas al spa y compras en boutiques. Clic. Bloqueada. El plan de telefonía móvil de Lucía, un paquete premium con datos ilimitados para que pudiera gestionar sus redes sociales sin interrupciones. Clic. Cancelado. La cuota mensual que le transfería a Mateo para su Capital Semilla. Un pozo sin fondo que había devorado más de 50 millones de pesos en los últimos 2 años. Clic. Cancelado. Uno por uno, fue cortando los hilos invisibles que la habían mantenido atada a ellos, los conductos financieros a través de los cuales habían drenado no solo su dinero, sino su energía, su tiempo y su paz mental. Cuando terminó, en la pantalla apareció un mensaje simple. Sus transacciones han sido procesadas. Isabela sintió que una carga inmensa, una que ni siquiera era consciente de llevar en toda su magnitud, se desprendía de sus hombros. Bebió un sorbo de vino. El sabor era a victoria. Sabía que la reacción no tardaría en llegar. Y no se equivocó. El primer misil fue lanzado el lunes por la mañana. Un mensaje de texto de su madre, ya que sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Carmen. Isabelita, no entró el pago de la hipoteca. Debe ser un error del banco. Por favor, soluciónalo hoy mismo. El gerente ya me llamó. Estoy muy preocupada. Isabela leyó el mensaje y sonrió. Lo borró sin responder. Unas horas después, el segundo misil. Esta vez de Lucía. Lucía. Isa, me cortaron el celular. ¿Qué pasó? No puedo publicar mis historias, esto es un desastre para mi engagement. ¿Puedes pagar la factura, porfa? Es urgente. Borrado. Por la tarde, llegó el turno de Mateo, con un tono que mezclaba la incredulidad con una creciente hostilidad. Mateo. Oye, la transferencia no llegó. La necesito para pagarle a un proveedor. ¿Qué carajos está pasando, Isabela? Llámame. Isabela bloqueó su número, luego el de Lucía, y finalmente, el de su madre. La paz que sintió fue casi física, como quitarse unos zapatos que le apretaban desde hacía años. Pero la ofensiva no había hecho más que empezar. Al día siguiente, fue su padre quien intentó romper el cerco. Su llamada sí la dejó sonar un par de veces antes de rechazarla. El mensaje de voz que dejó era un compendio de su personalidad. Débil, evasivo y manipulador. Isabela, hija, tu mamá está muy alterada. Dice que les cortaste todo. No sé qué mosca te picó, pero esto no se le hace a la familia. Somos sangre de tu sangre. Por favor, recapacita. Estas rabietas de niña no llevan a nada bueno.
Llámanos. Rabietas de niña. La condescendencia la hizo reír a carcajadas. Una risa amarga, liberadora. Bloqueó también el número de su padre. Durante 3 semanas, disfrutó de un silencio casi sagrado. Se sumergió en su trabajo con una concentración renovada. Cerró el trato de Villa de Leyva, recibiendo elogios del cliente. Comenzó a esbozar un proyecto personal, una pequeña casa de campo para ella misma en las afueras de la ciudad, un sueño que había pospuesto indefinidamente mientras financiaba los sueños de los demás. Pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. Había subestimado su capacidad para la vileza. La escalada llegó una noche de viernes. Volvía a casa después de una cena con amigos, sintiéndose ligera y optimista por primera vez en mucho tiempo. Al llegar a la puerta de su apartamento, se detuvo en seco. Un olor acre y químico flotaba en el aire. La magnífica puerta de madera de teca maciza, que ella misma había diseñado y encargado a un artesano, estaba arruinada. Alguien había vertido un líquido corrosivo, probablemente disolvente de pintura, sobre ella. La laca se había levantado en ampollas feas, y la madera se había manchado de forma irreparable, como una piel quemada. No necesitaba ser detective para saber quién había sido. La ira, fría y afilada, la recorrió por completo. No era el daño material lo que la enfurecía, sino la violación de su espacio, de su santuario. Era un mensaje claro. Si no podemos tener tu dinero, nos aseguraremos de que no disfrutes de lo que tienes. Con una calma que la sorprendió a sí misma, sacó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara de seguridad del pasillo. Retrocedió la grabación hasta las primeras horas de la tarde. Y allí estaba. Mateo. Con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, pero inconfundible. La misma postura arrogante, la misma sonrisa torcida mientras vaciaba una lata de disolvente sobre la puerta de su hermana. Lo hizo sin prisa, con una crueldad metódica, antes de desaparecer por las escaleras. Isabela guardó el video. Hizo varias capturas de pantalla de alta resolución del rostro de su hermano. Y luego, sin dudarlo un segundo, marcó el número de la policía. Cuando los 2 agentes llegaron, Isabela les mostró el video y los daños con una serenidad glacial. ¿Desea interponer una denuncia formal por daños a la propiedad, señora?, preguntó el oficial más joven, casi con la esperanza de que dijera que no, para evitar un engorroso drama familiar. Isabela lo miró directamente a los ojos. No solo quiero interponer una denuncia oficial, dijo, su voz tan dura como el hormigón. Quiero que lo procesen con todo el peso de la ley. El responsable es mi hermano, Mateo Vargas. Aquí tienen su nombre completo y la dirección de mis padres, donde probablemente lo encontrarán. La llamada de su padre llegó a la mañana siguiente, apenas unas horas después de que la patrulla visitara la finca. Su voz sonaba desesperada. Isabela, por Dios, ¿qué has hecho? La policía vino a buscar a Mateo. ¿Quieres meter a tu propio hermano en la cárcel? Él fue quien vino a mi casa a cometer un delito, papá. Las acciones tienen consecuencias. Es una lección que debieron enseñarle hace mucho tiempo. Fue una estupidez, un impulso. Estaba enfadado, no pensaba con claridad. No puedes destruir a la familia por una puerta. ¿Destruir a la familia? Isabela casi se atragantó con la ironía. La familia se destruyó a sí misma en aquella cena, cuando decidieron que yo era prescindible. Y esto no es por una puerta. Es por el mensaje que él intentaba enviarme. Y ahora yo le estoy enviando el mío. ¿Qué quieres para retirar los cargos?, preguntó su padre, derrotado. Isabela hizo una pausa, calculando. El coste de una puerta nueva, hecha a medida por el mismo artesano. La instalación. Los honorarios de un abogado para asegurarse de que el acuerdo fuera blindado. Y una cantidad adicional por el estrés, la intimidación y la pura audacia de su ataque. 50 millones de pesos, dijo, con voz firme. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. ¿Qué? Eso es una extorsión. No tenemos ese dinero.
Pues véndanlo. Empeñen algo. Pídanle un préstamo a sus hijos predilectos, replicó Isabela con frialdad. Tienen 72 horas para transferir el dinero a mi cuenta. Si no, la denuncia sigue su curso. Y con ese video, te aseguro que Mateo no saldrá bien librado. Adiós, papá. Colgó antes de que él pudiera responder. 3 días después, exactamente 50 millones de pesos aparecieron en su cuenta bancaria. La transferencia provenía de la cuenta de ahorros conjunta de sus padres, probablemente sus últimos recursos. No hubo un mensaje, ni una disculpa. Solo el dinero. Pensó que con eso, con esa victoria pírrica y costosa, la guerra habría terminado. Pero de nuevo, subestimó su veneno. Al no poder controlarla ni intimidarla, recurrieron a la última arma que les quedaba: la difamación. La campaña de desprestigio comenzó de forma sutil, como una filtración tóxica. Mensajes de tías lejanas y primos segundos con los que no había hablado en años. Tía Gloria. Isabelita. Me enteré de lo que está pasando. Estoy tan decepcionada. Tus padres lo sacrificaron todo por ti y así les pagas. Primo Esteban. Isa. El dinero no lo es todo. La familia es sagrada. No dejes que la amargura te envenene el alma. Luego, la ofensiva se trasladó a Facebook, orquestada por Carmen, quien siempre había sido una experta en tejer narrativas de victimismo. Publicó una foto antigua de la familia, todos sonriendo en unas vacaciones en la playa, unas vacaciones que Isabela había pagado, con un texto lacrimógeno. A veces, el mayor dolor viene de quienes más has amado. Criamos a nuestros hijos para que fueran buenas personas, pero parece que en algo fallamos. Ahora, en nuestra vejez, nos enfrentamos a la posibilidad de perder nuestro hogar por el abandono y la crueldad de una hija a la que el éxito le ha endurecido el corazón. Les pedimos sus oraciones en estos momentos difíciles. El post se llenó de comentarios de solidaridad de amigos y conocidos que no tenían idea de la verdad. La pintaban como un monstruo, una hija desagradecida y codiciosa que había echado a sus ancianos padres a la calle. La humillación pública era su jaque mate. Isabela leyó cada palabra, cada comentario compasivo hacia ellos y cada condena velada hacia ella. Sintió una oleada de furia, pero debajo de ella, una determinación de acero. Se negaba a ser la villana de la historia que ellos habían escrito. Se sentó frente a su computador, no con rabia, sino con una precisión quirúrgica. Abrió su propio perfil de Facebook, uno que raramente usaba para algo más que compartir artículos de arquitectura, y comenzó a escribir, no una diatriba emocional, sino una exposición de hechos, clara, concisa y devastadora. Queridos familiares y amigos, he visto la reciente publicación de mi madre y siento la necesidad de aclarar algunas cosas, no por buscar compasión, sino por respeto a la verdad. Durante los últimos 10 años, he tenido el privilegio de poder apoyar a mi familia financieramente. Lo hice con gusto, creyendo en el principio de que la familia se cuida mutuamente. Este apoyo ha incluido, entre otras cosas, el pago total de la hipoteca de la finca El Recuerdo durante los últimos 24 meses, la financiación de 7 emprendimientos fallidos de mi hermano Mateo, el pago de la matrícula y los gastos de subsistencia de mi hermana Lucía, una remodelación completa de la propiedad familiar en Cartagena y la cobertura constante de facturas de servicios, tarjetas de crédito y emergencias médicas. Hace unas semanas, fui informada en una cena familiar de que, en el testamento de mis padres, sería completamente desheredada, y todos los bienes familiares pasarían a mis hermanos, bajo el argumento de que yo no lo necesito. Cuando cuestioné esta decisión, fui llamada egoísta y materialista. En ese momento, tomé la difícil decisión de retirar mi apoyo financiero. No como un castigo, sino como un acto de autorrespeto. La respuesta de mi familia fue un acto de vandalismo contra mi hogar
y una campaña de difamación pública. Mis padres no están perdiendo su hogar, simplemente están enfrentando por primera vez la responsabilidad de pagar sus propias facturas. La narrativa de abandono es falsa. La verdad es que su fuente de ingresos ilimitada y sin condiciones ha cesado. Escribo esto porque el silencio a menudo protege al abusador, no a la víctima. Establecer límites no es crueldad. Negarse a ser explotado no es abandono. A veces, la decisión más saludable es alejarse de aquellos que, a pesar de compartir tu sangre, se niegan a respetarte como persona. Les deseo lo mejor, desde la distancia. Y a cualquiera que esté en una situación similar, les digo, no están solos, y su valor no está determinado por cuánto pueden dar a los demás. Adjuntó una sola prueba, una captura de pantalla anónima del extracto bancario que mostraba la transferencia de los 50 millones de pesos, con el concepto reparación de daños y perjuicios. Pulsó publicar. Y luego apagó el teléfono. La explosión fue nuclear. El post se compartió cientos de veces. La narrativa de Carmen se desmoronó en cuestión de horas. La verdad, una vez liberada, fue un disolvente mucho más potente que el que Mateo había usado en su puerta. La familia, expuesta y despojada de su máscara de víctimas, se sumió en un silencio absoluto. Ya no tenían poder sobre ella. Le habían quitado la herencia, pero ella les había quitado su arma más preciada, la mentira. Un año después, Isabela estaba de pie en el balcón de su apartamento. El sol de la tarde bogotana doraba los picos de los cerros orientales. En su mano sostenía una taza de café, no de la finca de su familia, sino de una pequeña cooperativa de mujeres caficultoras que había descubierto en uno de sus viajes. La libertad, había aprendido, no era un evento, sino un proceso. Los primeros meses habían sido extraños, llenos de un silencio que a veces pesaba. La ausencia de drama era desconcertante. Pero poco a poco, había aprendido a llenar ese espacio, no con obligaciones, sino con sus propias pasiones. Se había inscrito en una clase de cerámica, encontrando un placer primario en moldear la arcilla, en crear algo hermoso y funcional con sus propias manos. Había viajado por Colombia, desde el desierto de la Tatacoa hasta las playas del Parque Tayrona, lugares que siempre había soñado conocer. Su empresa florecía, ahora que toda su energía creativa estaba enfocada en ella. Las noticias de su familia le llegaban de forma esporádica, a través de murmullos de conocidos comunes. Carmen trabajaba como cajera en un supermercado de Armenia. Ricardo había conseguido un empleo como vigilante nocturno. Lucía había tenido que mudarse a un pequeño apartamento, y su carrera de influencer se había estancado sin fondos para mantener la fachada. Mateo, después de que la denuncia se hiciera pública en su pequeño círculo social, se había ido de la región, avergonzado e incapaz de encontrar a nadie más que financiara sus delirios de grandeza. Isabela no sentía alegría por su desgracia. Sentía una especie de piedad distante, la misma que se siente al observar las consecuencias de una ley natural, como la gravedad. Ellos habían elegido su camino. Hace 6 meses, había conocido a Alejandro. Era un paisajista con el que colaboró en un proyecto. Un hombre tranquilo y observador, con tierra bajo las uñas y una sonrisa que no pedía nada. Su relación se había construido lentamente, sobre una base de admiración mutua y conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Con él, Isabela aprendió que el amor no era un sacrificio ni una transacción, sino un refugio que se construía entre dos personas, ladrillo a ladrillo. Miró el horizonte de la ciudad, los edificios que se recortaban contra el cielo como un monumento a la resiliencia humana. En su estudio, sobre la mesa de dibujo, estaban los planos de su casa de campo. Una estructura modesta, de cristal y madera,
diseñada para integrarse con la naturaleza, no para dominarla. Un lugar solo para ella. Una vez, había creído que la habían despojado de su legado. Ahora entendía que le habían hecho el mayor regalo de todos. La habían obligado a buscar sus propios cimientos, a trazar sus propios planos, a construir una vida cuya única heredera era ella misma. Y esa, se dio cuenta mientras el último rayo de sol se despedía de la ciudad, era la única herencia que realmente importaba.